Hola, hola niños y niñas del segundo grado, ¿cómo están? Y llegamos hoy a un día más lleno de aprendizaje y nos encontramos en el día 3 de la semana 23 de Aprendo en Casa. Y hoy desarrollaremos la actividad Expresamos la estimación del tiempo y empecemos con mucha energía. Hoy miércoles 9 de septiembre desarrollaremos el área de matemática y los recursos para la actividad son un calendario, lápiz, colores, las fichas Seguimos aprendiendo y el cuaderno de trabajo de matemática de segundo grado. Vamos a traerlo. Niños, ¿recuerdan que el día de ayer aprendimos sobre los cuerpos que producen sombras? ¿Y recuerdas cómo se forman las sombras? Sí, se formaban por la presencia de la luz natural o el sol, o la artificial que podría ser una linterna o una lámpara. ¿Y recuerdas que en una actividad anterior dialogamos sobre el número de días que tiene un mes y una semana? Veámoslo. Aquí te presento el mes de junio que tiene 4 semanas. 1, 2, 3, 4 semanas que hacen un mes. ¿Y cuántos días tiene un mes? Aquí está el mes de julio y vamos a ver cuántos días tiene el mes de julio. Sí, tiene 31 días que hacen un mes. ¿Y recuerdas cómo se llaman los días de la semana? Sí, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 7 días que hacen una semana. ¿Y cómo se llaman los meses del año? ¿Recuerdas? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 12 meses hacen un año. Y seguimos dialogando, niños. ¿Qué días hemos hablado sobre la luz y las sombras? ¿Recuerdas qué día hemos hablado? Sí, hemos dialogado el día martes, el día de ayer, ¿no? ¿Y cuántos días dialogamos al respecto? ¿Cuántos días? Solamente un día. ¿Qué días realizas las actividades de Aprendo en Casa? ¿Qué días realizas tú las actividades de Aprendo en Casa? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 5 días. Y si cuentas a partir de hoy, que estamos miércoles 9 de septiembre, ¿cuántos días faltan para que termine el mes? Entonces, hoy aprenderás a estimar el tiempo que hay entre un suceso y otro en días y semanas. Para ello, utilizarás el calendario. Nuestras metas son expresar la estimación del tiempo al ubicar fechas, días y semanas en el calendario, utilizar procedimientos y recursos al resolver problemas que implican estimar el tiempo y emplear estrategias para calcular la duración de eventos utilizando unidades convencionales, tales como los días de la semana. Con la compañía de tu familiar, lee el siguiente problema. Carlos fue a visitar a su tía. Llegó el 4 de agosto y se quedó 5 días. ¿Hasta qué día estuvo Carlos en la casa de su tía? Observa el calendario del mes de agosto. Bien, ahora con la compañía de un familiar vamos a dialogar a partir de las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿De qué trató el problema, niños? Sí, trató que Carlos fue a visitar a su tía, ¿no? Y ahora completa el cuadro con los datos del problema. Vamos a ubicar datos, niños, en este problema. ¿A quién visitó Carlos? ¿Recuerdas a quién visitó? Sí, visitó a su tía, ¿no? ¿Y qué día llegó Carlos a la casa de su tía? ¿Qué día llegó? Él llegó el 4 de agosto. ¿Y cuántos días se quedó? Se quedó 5 días. Y te pregunto, ¿cómo puedes averiguar hasta qué día se quedó Carlos? ¿Cómo podemos averiguar hasta qué día se quedó Carlos? Vuelve a leer el problema las veces que sean necesarias.
Bien, piensa, ¿qué podrías hacer para resolver el problema? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo harías para saber hasta qué día se quedó Carlos en casa de su tía? ¿Crees que te puede ayudar a utilizar un calendario? ¿Por qué? A continuación, niños, observa lo que hizo María en una situación similar. Ella llegó el 11 de agosto a visitar a su abuelita y se quedó 5 días. Para indicar hasta qué día se quedó con su abuelita, utilizó un calendario. Sí, primero ubicó la semana que llegó a la casa de su abuelita y luego el día que llegó. ¿Qué día llegó? Llegó el 11 de agosto. Ahora respondamos. ¿Cuántos días tiene la semana que señaló? ¿Cuántos días tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. ¿Y qué día llegó a la casa de su abuelita? ¿Qué día llegó? Nos decía que ella llegó el 11 de agosto, ¿no? ¿Y cómo se llama ese día? ¿Cómo se llama? Bien, se llama martes. Luego dice que María contó los 5 días que se quedó a partir del día 11. Ayúdala a completar y contesta algunas preguntas. Entonces vamos a contar los 5 días que se quedó, pero a partir del día 11. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5 días. Ahora respondamos. ¿Cómo se llama el día que llegó a la casa de su abuelita? ¿Cómo se llama este día? Martes. ¿Y cuántos días se quedó? ¿Cuántos días se quedó? 1, 2, 3, 4, 5 días. ¿Cómo se llama el último día que se quedó en la casa de su abuelita? ¿Cómo se llama el último día? Sí, sábado. Y ahora escribe los nombres de los días que María se quedó en la casa de su abuelita. Vamos, complétalo tú. Ahora, volvamos al problema anterior. Es momento de calcular el tiempo que se quedó Carlos en la casa de su tía, utilizando los datos del problema. Puedes emplear el calendario o hacer una tabla y escribir los días de la semana para calcular el tiempo. Respondamos algunas preguntas. ¿Qué día llegó Carlos a la casa de su tía? ¿Recuerdas qué día llegó? Sí. ¿Cómo se llama el día que llegó? ¿Cómo se llama? Y si cuentas los 5 días que se quedó, ¿qué día fue el último? ¿Cómo se llama ese día? ¿Tú qué dices? ¿Seguro? Claro que sí. Ya puedes responder la pregunta del problema. ¿Hasta qué día estuvo Carlos en la casa de su tía? Lee y señala la respuesta. Luego copias la oración en tu cuaderno. Carlos estuvo el día, ¿qué día es? ¿Viernes, sábado o martes? Muy bien, sigues avanzando, niño. Ahora, con el apoyo de tu familiar, responde estas preguntas. ¿Qué utilicé para calcular el tiempo que se quedó Carlos en la casa de su tía? ¿Recuerdas qué utilizaste? Sí. ¿Cómo logré responder las preguntas del problema? ¿Y para qué me servirá lo que he aprendido? ¿Tuve alguna dificultad? ¿Cómo lo solucioné? Recuerda que el calendario nos ayuda a medir el tiempo y la duración de algunos eventos en días, semanas y meses. También a saber cuándo han ocurrido algunos eventos y a organizar nuestro tiempo en familia. Por ejemplo, Carlos se quedó 5 días en casa de su tía. Y recuerda que la semana tiene 7 días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Continúa aprendiendo con ayuda de tu familiar. Lee y resuelve las actividades propuestas en las páginas 67 y 68 del cuaderno de trabajo de matemática de segundo grado. ¡Felicitaciones! Terminamos la actividad de hoy. Es momento de reflexionar acerca de lo aprendido. Señala el logro según corresponda. ¿Expresé la estimación del tiempo al ubicar fechas, días y semanas en el calendario?
¿Utilicé procedimientos y recursos al resolver problemas que implican estimar el tiempo? ¿Empleé estrategias para calcular la duración de eventos usando unidades convencionales, tales como los días de la semana? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? Hasta mañana, niños, los quiero mucho y recuerda lavarte la mano constantemente. Nos vemos.